Colombianos, he tenido la oportunidad de leer y analizar cada una de las 297 páginas del acuerdo final entre el gobierno y la FARC y sentí una gran motivación de hacer una síntesis guiada enumerando los acuerdos entre los más y los menos relevantes de los 6 puntos del acuerdo final en 15 páginas, para que usted, señor lector, analice y reflexione no solamente esos puntos que menciono, sino también la totalidad de esos acuerdos para que la decisión que tome sea no solamente la más sana, sino también la más inteligente. Porque el 2 de octubre del 2016 no va a ser un día de carnaval. Es un día en donde está en fuego la democracia de Colombia, porque estos acuerdos entrarían a ser parte de la nueva Constitución de Colombia. Ahora, como ustedes lo pueden apreciar, ya se definió el día D, que será el 26 de septiembre, y por ende las campañas por el sí y por el no estarán a la orden del día como si fuera una contienda electoral para elegir presidente, incluyendo los mensajes institucionales que a mi juicio están encaminados a lavar el cerebro de los colombianos incautos que no tienen la posibilidad de leer estos acuerdos por razones de tecnología y o por falta de posibilidades de impresión a un costo de 30.000 pesos las 297 páginas, o sea 100 pesos por cada una. Esta es mi opinión, de la cual me hago absolutamente responsable por mis derechos constitucionales de la libre expresión. Antes de entrar a expresar mi opinión, quiero dejar como premisa, por favor, entren a la página de la Constitución de Colombia y lean el artículo 22. O sea, entren a Google, artículo 22, Constitución de Colombia. Es un solo renglón que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, a fin de que analicen las últimas palabras del presidente Santos el jueves 1 de septiembre, que el 26 de septiembre se va a firmar la paz en Cartagena de Indias y no en Nueva York. ¿Y saben por qué? Porque los señores de la FARC no pueden entrar a los Estados Unidos puesto que aún tienen cuentas pendientes en ese país por narcotráfico y obviamente no se iban a exponer a que los detuvieran. Ahora sí, esta es mi opinión. En verdad, el 25 de agosto fue un día histórico. Tras 4 años en el Salón de Convenciones de la Universidad de La Habana, Cuba, por fin hubo humo blanco ese día. Fue la graduación de los señores Juan Manuel Santos y Timochenko Jiménez Timochenko como profesionales en farsantes, representados en el salón de negociaciones por los señores Humberto de la Calle e Iván Márquez, cada uno con sus acólitos subordinados. A sus tesis la denominaron Acuerdo Final. Durante esos 4 largos años tuvieron como profesor de adoctrinamiento a los señores Fidel y Raúl Castro. Y por supuesto un equipo de personajes de países garantes. Imagínense, país garante Cuba, cuando allá no existe la democracia. Y acompañante Venezuela, imagínense a cómo tiene convertida el señor Maduro. Quizás en esta introducción suene sarcástica mis palabras, pero viendo el canal de noticias del 1 de septiembre del 2016, no quisiera que en 5 años o más nos encontremos los colombianos haciendo lo mismo que están haciendo los venezolanos, de sacar al totalitarismo gracias a la grabación que les hizo Cuba, Fidel y Raúl, a Chávez y a Maduro años atrás. No quiero que la historia se repita. Es por ello que hago la síntesis en este video. La propuesta del señor presidente es el de irnos al plebiscito para refrendar esos acuerdos alcanzados, previa lectura de las 297 páginas que lo conforman. Para comenzar, quiero destacar situaciones que a mi juicio están fuera de contexto en la presentación de esta tesis. De estos acuerdos. No tiene tabla de contenido como cualquier documento serio que ayude al lector a ir a los puntos que considere se destaquen por su contenido. 2. El acuerdo no tiene ninguna firma de los participantes en los acuerdos, al menos lo que aparece en la página web, por lo que podría dar lugar a que no fueran los originales. 3. Los nombres de los representantes de la FARC
ahora ya plenipotenciarios, deberían hacerse llamar por su nombre real o de pila, porque el alias, pienso, no legitimiza esa firma de los acuerdos. En cuanto a la lectura, dada lo extenso que es, leerlo directamente sobre un computador, tablet u otro medio electrónico demanda de una buena cantidad de tiempo y muchísima gente no tiene estos aparatos electrónicos. Su impresión total costaría alrededor de 30.000 pesos, dinero que no se dispone pero que ayudaría mucho a la lectura. Independientemente a la lectura de los acuerdos y más allá de los resultados de si va a ser el sí o va a ser el no, preguntémonos de si realmente existe la voluntad de los que son protagonistas en el Congreso de la República de que si quieren que Colombia continúe con la democracia o de que simplemente lo estén haciendo para cumplirle el sueño al señor Santos y consecuentemente al señor Timochenko, quienes aspiran ser los próximos nobles de paz. Y a los congresistas de Cámara y Senado tener nombramientos a cargos públicos a futuro mucho más importantes y por la lealtad que le deben al presidente aunque no estén de acuerdo, caso del vicepresidente Vargas Lleras, y de esta manera permitir que al Congreso lleguen 10 miembros de la FARC sumado con los otros congresistas que ya están allá en el Congreso y son Benedetti, Barrera, Cepeda, Navarro y otros más. El presidente Santos dijo que no tenía un plan B en el evento de no ganar el sí y por ello ha montado toda una estrategia para derrotar el no y no le importa cuánto dinero haya que invertir en el adoctrinamiento publicitario para que gane el sí. Me pregunto si el señor Santos hizo una promesa, sería la única entre otras cosas que está dispuesto a cumplir, de hacer el plebiscito en caso de llegar a acuerdos con la FARC, no obstante y a pesar de que tiene la facultad de aprobarlo sin necesidad de ir al plebiscito, pero si él tiene esa facultad, ¿para qué entonces gastarse la suma de 280.000 millones en el plebiscito? Cuando ahora más que nunca toda esta suma de dinero debería ir, y ya mismo, al sector salud, cuando en estos momentos miles de colombianos están muriendo por falta de atención médica. ¿Por qué la urgencia del plebiscito y con la fecha del 2 de octubre del 2016? La respuesta es bien sencilla. Primero, porque ya existe el cronograma con la FARC en los acuerdos del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Para poner en vigencia la nueva reforma tributaria con el propósito de poder financiar el posconflicto. Y 3. Para tener la oportunidad de que esta vez sí vaya a ser nominado con más posibilidades al Premio Nobel de la Paz. Porque ya se han firmado los acuerdos y porque a esta fecha posiblemente se haya refrendado con el sí. Existen muchísimos videos institucionales, muchísimos videos de personas que quieren aportar sus pensamientos, pero pienso que lo más importante es tener claridad mental para leer y entender lo que vamos a refrendar. Porque si nos equivocamos no hay vuelta atrás, pues va a quedar en la Constitución de la República. Por ello es muy importante saber y entender lo que significa cada una de las siguientes palabras claves para que cuando vayamos a votar en el plebiscito estemos seguros de nuestros principios. Perdonar significa renunciar eventualmente a una venganza o reclamar un justo castigo. Amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico normalmente emanado del Poder Legislativo por una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito y pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Indulto es el perdonamiento de una pena, pero no extingue su responsabilidad. Iure, de derecho, o sea, un reconocimiento jurídico, es decir, legalidad. Disensión, falta de acuerdo por parte de una persona por una situación u opinión. Coetáneo, contemporáneo, de la misma edad. Coalición, alianza entre partidos políticos. Víctima, es la persona que sufre un daño o perjuicio por falta de una persona. Inescindible,
algo que no se puede cortar o dividir. Agentes del Estado, en especial los militares y servidores públicos de cierto rango. Paz. Tratado de convenio entre las partes o ausencia de guerra. Justicia transicional. La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de los derechos humanos. Estas 12 palabras son importantes entenderlas muy bien en razón a que son claves para formarnos una opinión clara cuando estemos leyendo los acuerdos. Confieso que me tardé 4 días en leerlos. En primer lugar porque me propuse leer cada día un 25%, o sea 75 páginas por día, extrayendo por supuesto los aspectos relevantes y no relevantes en cada uno de los 6 puntos del acuerdo final, y segundo porque quiero hacer una síntesis de lo que considero importante para poder decir sí o no y por qué. Como los señores negociadores, en su afán de entregar los acuerdos el 24 de agosto del 2016 por la urgencia del plebiscito en octubre, no hicieron la tabla de contenido, me tomé el trabajo solo de enumerar las páginas de los 6 acuerdos así. Página 1 al 8, introducción. Página del 9 al 29, reforma rural integral. Página 30 al 49, participación en política. Página del 50 al 87, fin del conflicto. Página 88 al 111, solución al problema de las drogas ilícitas. Página 112 a las 170, víctimas y jurisdicción especial para la paz. Página 258 a 269, las amnistías, indultos, protocolos. Página 270 al 297, salas y protocolos. Esta es mi síntesis. Empezaré entonces por la página del 9 al 29, reforma rural integral. Muchas generalidades de cómo va a ser la reforma rural integral, especialmente por la restitución de tierras debido al desplazamiento ocasionado por la misma guerrilla, paramilitares y delincuencia común, de cómo se va a otorgar los 3 millones de hectáreas, la democratización del acceso y el uso adecuado de esas tierras, que van a ser inembargables por un periodo de 7 años. ¿Quiénes van a financiar esos proyectos? Se supone que es el Estado, y de dónde provienen esos recursos. La actualización del catastro y por supuesto los campesinos a pagar los impuestos. En mi opinión, este punto no tuvo muchas reformas con lo propuesto por la FARC, ver las 100 propuestas de la FARC. En el papel parece no estar del todo mal, pero no olvidemos que este mensaje es muy esperanzador para los campesinos, pero en la práctica es muy difícil llevar la realidad por los costos de implementar este acuerdo. Es demasiado grande y mantener la ilusión de la gente es muy fácil para obtener los votos en este sector de la economía nacional. Preguntémosle al presidente cuánto cuesta esto. Él posiblemente podrá darle una cifra, pero estoy seguro que se ha calculado realmente. Es un proyecto soñador, pero es que vivimos de una realidad. La sustitución de cultivos ilícitos, plantas de coca, es mucho más rentable que cualquier otro cultivo, y los campesinos, ya lo han dicho, no creen en los créditos blandos, y el narcotráfico alimentará de nuevo a los campesinos a seguir sembrando coca. De igual manera, los grupos armados de delincuencia común, desalojándolos de sus tierras y, por supuesto, continuar con la criminalidad, ciclos de nunca acabar.